Un tema muy de actualidad es entender las motivaciones de los jóvenes que se enrolaron hace más de 25 años en Sendero Luminoso. No es un tema sin duda agradable ni muchas veces fácil de comprender, pero tenemos que asumirlo para lograr la reconciliación histórica que hace muchos años vamos demorando. Para eso hemos traído aquí a Dini Casencios. ¿Qué tal, Dini? ¿Cómo estás? Que acaba de publicar un libro breve, contundente y con mucho ánimo polémico, La ciudad acorralada. Jóvenes y Sendero Luminoso en Lima de los años 80 y 90. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bastante bien, después de haber sacado esta publicación, que lo que intenta, como tú lo has dicho, tratar de discutir algo que no se hace, que cada vez que surge algo que tiene que ver con ese pasado que vivió el país, surge un pánico. Entonces había necesidad de escribir algo sobre esos años. Hay una idea equivocada de que entender y comprender es justificar. Y eso hace que cuando uno intenta escarbar en el pasado, uno diga ¿para qué? Si esto ya sabemos que ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Y la cosa no es tan simple. Así es, así es. O sea, lo que se necesita es comprender, o sea, ver cuál fue el contexto, o sea, algo que el libro trata de mostrar o trata de explicar es que los jóvenes de esa época son hijos de un contexto determinado. Así, la crisis de la época. Así es una crisis, es un momento único también, una crisis económica, una crisis política, social, institucional. Jóvenes sin un futuro, además, ¿no? Así es. Muchos de los que están en la parte final, donde se ven los datos, tienen 18, 19 años, 17 años, no han militado en ningún partido. O sea, su primera experiencia ha sido Sendero. Entonces, ¿cómo se entiende el fanatismo que exhibían? Ya no es ideológico, entonces, ¿de dónde proviene? Mira, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Uno tiene que ver la mentalidad de la guerra. O sea, cuando uno está en un proceso de guerra interna, la construcción de las dicotomías es muy fácil. O sea, ellos mismos, o sea, el rollo que se aprende en ese momento es amigo el enemigo. Entonces, a partir de esa dicotomía, llegan al extremo inclusive de asesinar al otro. Entonces, en una mentalidad de guerra, binaria lo fanatiza. Totalmente. Y más aún si no tienen lecturas, Claro. Es más fácil asumirlo, esta dicotomía y seguir un rollo que solamente lo que hace es crear un enemigo. Les da discurso, les da una seguridad. Hay que entender de que los jóvenes en ese momento lo que buscan es perspectiva, oportunidad, seguridad. Y cosa que no hay, y lo que hay es incertidumbre. Frente a esa incertidumbre, Sendero Luminoso se presenta como algo con prestigio. Lamentablemente es así. O sea, ni los partidos de izquierda, porque estaban en crisis, ni los partidos de derecha, que estaban muy atacados por ser acusados de partidos tradicionales. Por eso, o sea... Muchas entrevistas que hace son a jóvenes que fueron encarcelados y que incluso pasaron muchos años en la cárcel. Pero algo que me llamó mucho la atención es que estos jóvenes no veían la cárcel como un castigo, sino como un privilegio. Lo veían como algo que esperaban secretamente y cuando llegaban a ella sentían que habían llegado a esa luminosa trinchera de combate que eran las cárceles de Lima o de provincias. ¿Cómo explicarse que un joven que con todo el futuro, bueno, más allá de las pocas perspectivas, tomara la cárcel como un estadio mayor a la realidad en la que vivía? Mira, hay pocos estudios sobre las cárceles en el Perú. Yo creo que el APRA es otro de los partidos que también supo utilizar el espacio carcelario para construir su militancia. En los años 40 y 50. Estamos, claro. Pero después no hay otra organización, no sabemos las experiencias de la izquierda en los años 70, donde no haya hecho un uso eficaz de la cárcel. Entonces la cárcel se convierte como un espacio donde van a construirse los rituales, las pinturas, las canciones, les da identidad. Entonces por eso que hay una cierta... Lo sentían como un lugar de orden. Así es. Que no encontraban afuera. Un orden que, y claro, y ahí mismo lo dicen los relatos, pasar todo un pasaje donde ves toda la crisis y la podredumbre de la sociedad, entrar a una sociedad de orden, o sea, ese supuesto orden de lo que vendría a ser el nuevo poder. Es por eso que algunos aspiraban a llegar a la prisión como un espacio y un momento para formarse. Es por eso, o sea, es necesario hacer trabajo sobre cárcel, sobre todo cómo Sendero hizo un uso eficaz del espacio carcelario. Mi primera pregunta sería, ¿la adaptación social de estos jóvenes
luego de la experiencia senderista y luego del fin de la guerra interna, ¿cuáles han sido las mayores trabas que encuentran para adaptarse realmente a la sociedad? Mira, hay muchas. Una primera, que puedan salir de prisión, porque muchos cumplen sus penas y puede ser que en el interín de ese proceso haya otro juicio. En otros casos, muchos de ellos tienen que ver también con el apoyo de la familia. Yo tengo, ese es algo clave. O sea, hay testimonios, tengo testimonios ahí, donde el apoyo de la familia al momento de salir Así es fundamental. es fundamental. Pero si no tienen familia, la han perdido, es una tierra de Pierden. nadie. ¿Por qué? Porque han perdido todas sus redes, ya están destruidas. Sus padres viejos, ancianos, ellos salen y no tienen nada. O sea, y de parte de la sociedad, o sea, no los ha incorporado, no los reintegra. Entonces ellos no ven otra forma. Y los repele. O los La sociedad repele repele ese y tipo los de... estigmatiza encima. Así es. Entonces no hay, o sea, tampoco es que de verdad no existe una política que sea el área de reinserción, Ujú. o sea, de oportunidad. O sea, esas personas salen y lo que ya están, sobrepasan inclusive algunos los 35, 40 años, porque muchos de ellos 15, 20 años en prisión. Entonces ya no tienen Ningún vínculo con lo que... vínculo. Muchas gracias, Dinic, por haber venido. Ha sido A una ustedes. entrevista muy rica y muy reveladora.